Hola, buenas tardes. En la clase de hoy lo que vamos a ver es qué papel juega, de qué manera influye y se comporta la educación, sobre todo la educación pública, el proceso de escolarización, de qué manera influye la escuela en en una sociedad de sistema capitalista basado en la meritocracia, de qué forma reproduce, como dicen los críticos reproductivistas, esta violencia en donde se legitima el poder de una clase dominante, en el caso de un sistema capitalista de la burguesía, sobre las minorías, de qué forma la educación y la escuela están de alguna manera preparadas o planeadas con el fin de perpetuar estas desigualdades sociales y de perpetuar que las minorías no puedan o no tengan las herramientas necesarias para empoderarse y poder salir de su situación de clase dominada, de clase explotada. Lo que vamos a ver primero, como para poder tener un poco un contexto o una explicación de cómo la sociología llega a identificar esta problemática, es lo que dice el autor Bonal, que lo que él ve o lo que él plantea es que hay un cambio importante en cómo ve la sociología a la escuela y a la educación y a la escolarización desde el siglo XIX, o sea, como los primeros pasos de la sociología o los primeros estudios de la sociología, al siglo XX. Porque podemos ver que en el siglo XIX se le da a la escuela o a la educación como función fundamental la socialización, en un principio, la socialización y el control de los ciudadanos. Pero lo que empiezan a ver los autores, y como de la forma en la que lo plantea Bonal, es que luego del siglo XX los sociólogos empiezan a descubrir o logran ver que la educación, aparte de esta función socializadora y de control y de mantener al ciudadano como en una norma, también tiene la función de asignar y distribuir las posiciones sociales. Es decir, uno cuando pasa por su proceso educativo va a dar como resultado, termina con una asignación a una clase social determinada. Y esto va a depender, siempre hablando de una sociedad capitalista basada en la meritocracia, esto va a depender básicamente del mérito y sobre todo de las posibilidades o las opciones que tenga la persona en su vida, que obviamente no siempre son las mismas. Entonces, lo que explica Bonal es cómo este poder estructurante que tiene la educación en la sociedad explica cómo se generan las desigualdades sociales y por qué se generan. Otro autor que podemos ver también que nos explica o nos hace ver cómo funciona esta perpetuación y esta designación de clases sociales en la sociedad es Bourdieu, que es un sociólogo francés, nacido en 1930, murió ya en los 2000. Él lo que explica es que la escuela, sobre todo lo que hace la escuela es reproducir sistemáticamente el sistema de dominación, perpetuar un sistema de dominación en una sociedad capitalista, obviamente defendiendo los intereses de la clase de la burguesía sobre los ciudadanos que van a ser también los futuros trabajadores. Porque en un paradigma funcionalista lo que tenemos que ver también es que el niño que se educa
se educa para ser un futuro trabajador, un futuro productor de lo que sea, de cualquier rango, en cualquier materia, en cualquier tipo de comercio. Pero lo que podemos ver es que se apuesta que una clase menos privilegiada no pueda ascender o no tenga las mismas posibilidades de emanciparse como para poder mejorar o como para poder salir de la clase social asignada para ser un productor. Entonces, lo que vemos en la teoría sociológica de Pierre Bourdieu sería de una manera crítica a la educación pública, donde se puede identificar que las personas o los niños o los ciudadanos que comienzan su educación proviniendo de sectores menos favorecidos siempre van a perpetuar esta desigualdad social, se les va a dar posibilidad de avance, no se les va a dar un enfoque crítico, como decía antes, no se le van a dar las herramientas necesarias para que puedan emanciparse y salir de la clase social en la que fue asignada, en base a favorecer a un grupo social dominante, en base a ser productivo y funcional a un grupo social dominante. Entonces, lo que empieza a ver, o de la manera en la que empieza a explicar Bourdieu cómo esto se da en la cotidianidad en la escuela, es por ejemplo cuando vemos que en la escuela se premia o se reconoce positivamente a quienes pertenecen o quienes logran pertenecer a situaciones sociales que son situaciones sociales, situaciones culturales, situaciones económicas que son privilegiadas. Y está acá en donde se ve la legitimación de la desigualdad social, porque si una persona con menos recursos que no va a tener la posibilidad o no va a tener las mismas posibilidades que una persona que con una situación económica, familiar, sociocultural más privilegiada, no va a llegar, esta persona con menos recursos no va a llegar a adaptarse o no va a alcanzar a estos parámetros que son reconocidos y premiados en la escuela. Y esto aquí nos lleva también a la deserción, a niños que quedan completamente marginados del sistema, que no se les va a dar las herramientas para poder mejorar su situación o tener otra posibilidad futura a pesar de su herencia cultural, familiar o económica. Entonces esto lo que hace es poner en ventaja a las personas con un capital cultural, familiar y económico privilegiado sobre las personas que no tienen las mismas posibilidades. Para poder ilustrar un poco esto, creé una viñeta en donde me proponía mostrar un ejemplo de cómo funcionaría este sistema de perpetuar las desigualdades sociales en la escuela. Entonces, lo que tenemos en una primera parte es un salón de clases donde hay varios alumnos, ¿no? Provenientes como todos, de distintas familias, de distintas casas. Entonces, lo que se muestra es un profesor que pone una propuesta, un profesor que es un profesor que ejemplifica lo que sería un sistema educativo meritocrático, ¿no? Extremo tal vez no todos sean así, pero lo que sí es predominante es un profesor que imparte una tarea X para poder promover el año. Entonces tenemos a una primera alumna que en su casa tiene una familia que la contiene,
en todos los sentidos, emocionalmente, económicamente, tiene comodidades, tiene accesibilidad a internet, a una computadora, a una impresora, tiene la tranquilidad en su cabeza como para poder enfocarse en el estudio y no estar pensando en otros problemas, y que aparte tiene unos padres que la están apoyando por lo que vemos, o están preocupados, enfocados en que ella pueda sacar adelante sus estudios. Y por otro lado tenemos a este otro chico que sale de la misma clase, con la misma tarea, pero en su casa no tiene un ambiente que lo contenga. También no es de las situaciones más extremas, pero sí quise exponer una situación bastante extrema, que sería una familia con una madre que no lo trata con amor, por ejemplo, que tiene varios hermanos pequeños de los cuales tiene que hacerse cargo, que se hace cargo también de las tareas del hogar, que no tiene comodidad ni la suficiente privacidad o el ambiente físico adecuado como para realizar su tarea, no tiene el tiempo porque tiene que encargarse o de cuidar a sus hermanos, puede ser, o de hacer las tareas del hogar, o también tener su cabeza ocupada con estas carencias emocionales que vemos que tiene, y este adolescente, este niño, no llega a cumplir con la tarea. Por lo tanto, lo que vemos acá es esa legitimación de la desigualdad social, porque cuando ellos vuelven a la clase, el profesor no va a tener una consideración diferente. La niña que viene de un ambiente familiar, sociocultural y económico privilegiado va a poder sacar adelante su materia. En cambio, el niño que viene de una casa sin contención emocional, tal vez con problemas económicos, con padres violentos, que se hace cargo de sus hermanos también, no va a llegar y no va a terminar excluido del sistema, tal vez no solamente por perder esa materia, pero si vemos que eso pasa en varias materias o en todos los años, son personas que por lo general van a terminar siendo marginadas del sistema educativo y no van a tener la oportunidad de crecer y de formarse para mejorar sus situaciones económicas y su situación cultural por sí mismos, sino que están como destinados a seguir cumpliendo o a seguir en esa línea de la cual provienen, que tal vez si ponemos a mirarnos para atrás, tal vez también su familia fueron chicos excluidos, chicos marginados que no tuvieron posibilidad de crecer ni emocionalmente ni económicamente, por lo tanto siguieron reproduciendo la misma violencia en su familia, por ejemplo, sin tener las herramientas para criar a sus hijos y demás. Entonces ahí es cuando vemos un ejemplo, sí, repito, sí que puede ser un poco extremo tal vez para poderlo ilustrar, pero sí también que hay situaciones más extremas, más violentas y más injustas en donde esto se puede ver. Algo también que me pasó ya estando en pandemia este año, como para poder ver un ejemplo un poco más tal vez contemporáneo de algo que estamos viviendo ahora, me apareció una imagen encontrar porque me apareció en mi muro de Facebook y no la volví a encontrar, pero voy a intentar representarla también, armar una viñeta para poderles más o menos mostrar la idea. Entonces lo que vemos es un niño en una casa en situación de pandemia, donde le va a tener que comenzar sus actividades escolares desde la casa. Entonces tenemos un niño que está en su casa, que es contenido, que sus padres tienen no solo el tiempo, sino que las ganas y le prestan la suficiente atención para que este niño, que ya no tiene a su maestra al lado en este año escolar, pueda avanzar, pueda aprender, pueda seguir un curso más allá de que no sea el ideal, de que sí pueda avanzar y de que sí pueda progresar en el curso y lograr aprender algo durante el año. Entonces, en la viñeta original lo que teníamos era a este niño dentro de su casa y mirando por la ventana otro niño con la ceibalita
triste, está mirando hacia adentro y es un niño que está un poco más descuidado y está triste, o sea, no tiene la contención en su casa. Que realmente un niño en edad escolar, este año, en esta situación de pandemia, en la cómo se estudió casi todo el año en este momento, si no tienen la contención, el tiempo y el privilegio de una familia que los acompañe, de una familia que les preste la suficiente atención, de una familia que lo ayude, que puede ser por desinterés, pero puede ser también padres que trabajan, que más acá o más allá, por más que les interese la educación de sus hijos, obviamente no puedan darles el tiempo o prestar la atención que requiere para que este niño pueda aprender. Y también pensando en situaciones más extremos, niños que tal vez sí no tengan padres interesados o no tengan padres que los estén cuidando, niños que también las situaciones económicas en la casa por la pandemia estén mucho más comprometidas, un niño que puede tener hambre, un niño que puede pasar frío. Entonces podemos ver o podemos ilustrar esta reproducción de las desigualdades sociales que nos dice Bourdieu en un contexto actual, como para poder comprobar que esto ocurre. Entonces, podemos ver en Bourdieu también una especie de planteo de una solución a esta problemática, donde con el uso de la sociología y de los estudios de la sociología y de la educación se pueda trazar un plan donde se trabaje en la emancipación principalmente, en el poder de romper esta cadena de desigualdades para las clases menos privilegiadas, que no solo estén enfocadas en las personas que tengan las posibilidades de educarse, de comer, de tener comodidades, sino también en estas minorías o no tan minorías que están y que son perpetuadas a estar sometidas a una clase dominante por siempre y por generaciones tras generaciones. Entonces tenemos como esta solución o esta tal vez utopía o esta idea que tiene Bourdieu de que esto se puede cambiar, de que esto realmente con la ayuda y los estudios sociológicos adecuados y un buen plan se puede realizar un cambio en el sistema educativo democrático para poder emancipar y para poder dar educación y dar una buena calidad también de democratización tanto a las clases dominantes como a los sectores menos privilegiados. Entonces, otro autor que nos puede ayudar también a entender esto sería Bernstein. Bernstein nos marca, nos pone como ejemplos también diferentes tipos de escolarización en las que podemos ilustrar de lo que estamos hablando. Pone, por ejemplo, en un primer lugar a una escuela cristiana que tiene como meta el adoctrinar en base a la moral y a las creencias cristianas. Luego propone una escuela o nos explica una escuela republicana, que es esta escuela que estamos hablando, esta escuela reproductivista del ejercicio burgués dominante con estas minorías o con este sector menos privilegiado sometido, que esta sería la escuela republicana, que es lo que podemos ver como nuestra escuela pública básicamente, pero también sumándose Bernstein a lo que decíamos de Bourdieu, como sociólogo plantea otra escuela que debe existir ya, o este tipo de métodos capaz que en este último tiempo hay más y más cerca, pero sí que debe funcionar escuelas similares en otras partes del mundo, que él lo llama escuela de masas.
Entonces, esta es una escuela que enseña competencias, que desarrolla el criterio, que plantea, en vez de adoctrinar, plantea los conceptos de una forma más abstracta para que el niño pueda desarrollar esta crítica, pueda emanciparse, pueda tener más posibilidades, pueda llegar a ser en realidad lo que quiere hacer, que tenga todas las posibilidades y los mismos derechos, aunque no sea perteneciente de una clase social privilegiada o de una familia con ventajas en el sentido de, bueno, de contención emocional, económicas y demás, como veníamos hablando. Entonces, bueno, creo que con esto podemos invitarnos en realidad a la reflexión, también pensar y repensar estas teorías, pensar qué es lo que se acerca más a nuestra escuela tradicional, pensarnos también como profesores qué es lo que nosotros esperamos o de qué forma nosotros pensamos que estaría bien trabajar, qué tipo de herramientas estaría bien darles a los alumnos para que puedan lograr esta emancipación y más allá de estar dentro de un sistema educativo, de una sociedad capitalista y meritocrática, de poder poner nuestro grano de arena para poder ayudar o para poder impulsar este desarrollo más justo, donde todas las personas tengan más acá o más allá todas las mismas posibilidades. Así que bueno, nos quedamos con esta reflexión de poder plantearnos cómo es nuestro sistema educativo, de poder pensar soluciones, de poder pensar otras formas de educar donde no estemos perpetuando esta brecha tan grande que se tiene socialmente al día de hoy en cuanto a las desigualdades y a las oportunidades sociales. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.